importancia del estudio de este tema radica fundamentalmente en que la familia es uno de los principales agentes socializadores que van a influir en la vida de una persona. Por tal motivo, el funcionamiento de esta tendrá un papel fundamental a la hora de repercutir en el desarrollo de un niño como miembro de una familia. Además, es importante tener en cuenta la agresividad, puesto que la conducta agresiva es un factor que se puede presentar desde tempranas edades y que entre las variables que confluyen en el desarrollo de la agresividad infantil en el seno de una familia se pueden encontrar diversas. Una, por ejemplo, puede ser el hecho de utilizar la violencia como método punitivo ante conductas indeseadas. A su vez, la agresividad y el funcionamiento familiar se pretende abordar desde el contexto colombiano, debido al gran historial de violencia y conductas agresivas que se ha presentado y que hasta el momento se siguen presentando. Por último, se pretende abordar el tema de los comportamientos suicidas, pues según la Organización Mundial de la Salud, cada año cerca de 700 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El objetivo de nuestra investigación es analizar el nivel de influencia que tiene el funcionamiento familiar y la conducta agresiva sobre la ideación suicida en niños de 8 a 12 años de la zona norte de Colombia, al igual que el objetivo de desarrollo sostenible, el cual cumplimos, es el número 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las edades. En cuanto a las conceptualizaciones importantes para nuestra investigación, encontramos la conducta suicida, la cual puede ser definida como intento a través de conductas propias y voluntarias que realiza un sujeto con el fin de culminar su vida. Según Cañón y Drago, pues estas conductas suicidas pueden darse de forma progresiva, lo que quiere decir que primero encontramos ideas y pensamientos, posteriormente encontramos los planes y por último encontramos intentos que pueden llegar a ser uno o múltiples y ir aumentando en cuestión de letalidad hasta alcanzar la muerte. En conclusión, podemos decir que la ideación suicida pues se presenta gracias al contenido cognitivo que presenta una persona, es decir, ese conjunto de ideas, pensamientos y creencias respecto a esa idea de quitarse la vida. Como segunda conceptualización encontramos la agresividad, la cual puede ser entendida como esa tendencia a actuar o responder de forma violenta, lo cual puede traer consecuencias significativas en la vida de los infantes, primeramente como el no cumplimiento de esas expectativas familiares, y segundo, encontramos esa perturbación en esos primeros ambientes cercanos al infante. Tomando en cuenta lo planteado por Bandura, pues él habla de que la imitación es una modalidad necesaria para el aprendizaje, lo que quiere decir que la agresividad puede ser consecuencia de comportamientos aprendidos a través de la imitación, es decir, que la mayor presencia de comportamientos agresivos y violentos por parte del menor, este pudo haberlos interiorizado e imitarlos, trayendo así conductas agresivas en su comportamiento. Aunque esta no es la única forma en la que los menores pueden llegar a aprender agresividad, pues consideramos es una de las más significativas. Como tercera y última conceptualización, contamos el funcionamiento familiar. Aquí podemos ver que la familia primeramente es definida como esa organización social en la que los niños están unidos a través de lazos afectivos y es considerado ese primer entorno en el que los infantes se desenvuelven e interactúan. Según lo planteado por Bermúdez y Weeks, pues la familia es ese primer elemento creador, es decir, aquí es donde se desarrollan esos primeros lazos afectivos de los menores. Además, son receptores de esas habilidades sociales, de la cultura, de esa transmisión de valores y de tradiciones. Aquí, pues los menores aprenden todo eso que necesitan para dar un crecimiento propio y un desenvolvimiento a la sociedad. Si bien, ahora en cuanto a su funcionalidad o disfuncionalidad, pues gran parte de esta depende del bienestar de sus miembros. Y cuando encontramos una funcionalidad o disfuncionalidad dentro de la familia, pues podemos ver que puede llegarse a afectar el crecimiento y desenvolvimiento de los menores de forma positiva o negativa. Asimismo, es muy importante tener en cuenta cuáles son esos supuestos teóricos que sustentan cada una de las variables de estudio dentro de nuestra investigación. Es por esto que una de las principales afirmaciones dentro de nuestra investigación es la siguiente. Un funcionamiento familiar favorable permitirá que la variable de ideación suicida disminuya o en realidad no se pretende en lo absoluto, teniendo en cuenta cómo se desarrolle el contexto y entorno familiar del menor. También, autores como Gómez y Campuzano en el año 2020 describieron y afirmaron que si la familia es monoparental, el menor
probablemente tendrá una mayor inclinación a la variable de ideación suicida respecto también a la conducta o a la variable de conducta agresiva. También, autores como Pantoja Chamorro, en el año 2018, afirman que uno de los factores del funcionamiento familiar es que puede que sea un poco normal los niños que no presenten esta ideación suicida. Asimismo, otro de los marcos o estudios que se llevaron a cabo son que existe una considerable incidencia entre las variables del funcionamiento familiar, también la conducta agresiva y la ideación suicida. Porque, bueno, las condiciones familiares sí se relacionan y se asocian con estas conductas, como escasez de liderazgo, cambio de roles, violencia, abuso infantil y muchísimas más. Influyen en la aparición de estos comportamientos agresivos en los menores, también teniendo en cuenta los comportamientos agresivos de sus padres y en las ideas bastante repetitivas de suicidio en estos niños y adolescentes que están rodeados dentro de este contexto. También en los artículos investigados de las anteriores variables mencionadas, encontramos que autores como Moreno y Araque en el año 2016 analizaron la relación o esa asociación que existe en la presencia de emociones negativas, también estrés, depresión y el bajo autoconcepto de los menores como esas causas o esas orígenes relevantes de la disposición por parte de las conductas agresivas o de aquellas ideas suicidas en esta población. También se tiene en cuenta la dinámica familiar como desencadenantes de estas posibles repercusiones que los niños y adolescentes tienen en su vida diaria. En la metodología del proyecto podemos encontrar que la presente investigación fue desarrollada con un enfoque cualitativo de tipo correlacional. Además, esta investigación responde a la pregunta cómo el funcionamiento familiar y la conducta agresiva influyen sobre la ideación suicida en niños de 8 a 12 años en la zona norte de Colombia. La muestra estuvo conformada con 120 niños, los cuales cumplían con los criterios anteriormente mencionados. Además, los instrumentos utilizados fueron tres: la escala de agresividad SCONI, la escala de funcionalidad familiar APGAR y por último la escala de orientación suicida para niños SON. Se puede decir que el análisis de datos se caracterizó por la utilización de medidas de tendencia central y medidas de variabilidad, así como el coeficiente de correlación. En cuanto a los resultados obtenidos del análisis de las variables de estudio del funcionamiento familiar, agresión infantil, ideación suicida y las correlaciones de estas, se realizó una caracterización de las variables a trabajar de la muestra seleccionada, en donde los resultados de los instrumentos utilizados fueron organizados en una matriz SPSS. Posteriormente se procedió a realizar un análisis descriptivo de cada una de las variables, examinando la frecuencia, porcentaje, puntaje mínimo, puntaje máximo, media y desviación estándar. Además, para el desarrollo de las correlaciones se aplicó el coeficiente correlacional de Pearson. A continuación estamos viendo los resultados del ACA familiar. Es que al momento de describir el funcionamiento familiar en los niños de 8 a 12 años de la zona norte colombiana, se puede apreciar que en los encuestados hay una presencia de un funcionamiento normal. Es que incluso el promedio tiene una tendencia hacia puntajes altos, por lo que podemos concluir que la mayoría de los participantes o encuestados perciben su entorno familiar como favorable. Si nos centramos en los porcentajes, respectivamente, el 18.3% tiene un rango menor de una percepción de un funcionamiento familiar, mientras que el resto, correspondiente al 81.7%, tiene percepciones mayores de un funcionamiento familiar. Los resultados obtenidos al aplicar la escala de agresión infantil fueron los siguientes. Bueno, primero que todo se tuvo en cuenta esos 4 variables, que en este caso serían hostilidad, ira, agresión e impulsividad, donde hostilidad obtuvo un puntaje mínimo de 2 y un puntaje máximo de 10. Ira, agresión e impulsividad obtuvieron un puntaje mínimo de 4 y un puntaje máximo de 12. En total, la agresión infantil obtuvo un puntaje mínimo de 14 y un puntaje máximo de 34. Al integrar los resultados, se encontró que 4 de los evaluados se encontraron en un puntaje de 14, lo que constituye un nivel bajo. 55 estuvieron entre 15 y 20 con un nivel medio bajo. 37 estuvieron en un puntaje entre 21 y 24, lo que constituye un nivel medio alto. 15 estuvieron entre 25 y 29 con un nivel alto y finalmente 9 estuvieron entre 30 y 34 con un nivel muy alto.
resultados obtenidos proyectaron, como se vio anteriormente, que la gran mayoría de los evaluados obtuvo puntaje entre medios, bajos y bajos, con la representación del 49.1%, y hubo poca representación de niveles muy altos y altos, lo que nos indica que el nivel de agresión infantil entre los evaluados es normal. La escala de orientación suicida para niños nos presenta tres variables, las cuales son percepción de la carga, baja pertenencia y capacidad adquirida. Las tres obtuvieron una puntuación mínima de 5 y la percepción de la carga y capacidad adquirida un puntaje máximo de 12, mientras que la baja pertenencia tuvo una puntuación máxima de 14. La orientación suicida en general tuvo un puntaje mínimo de 15 y uno máximo de 36. En 58 niños se encontraron puntajes entre 15 y 18 teniendo un bajo nivel de orientación. En 46 se encontraron puntajes de 19 a 23 teniendo un nivel medio bajo. En 9 se encontraron puntajes de 24 a 27 con un nivel medio alto. En 5 se encontraron puntajes de 28 a 31 con un nivel alto. Y por último, en 2 niños se encontraron puntajes entre 32 y 36, dándonos así un puntaje muy alto. En vista de los resultados, se puede decir que el grado de orientación suicida en los niños en su gran mayoría se encuentra en niveles medios y bajos, y con poca aparición en los niveles altos o muy altos, lo que nos demuestra la presencia de una baja orientación suicida en él. Ahora bien, estamos observando la correlación entre la GAF familiar y la escala de agresividad infantil, y es que podemos notar que hay algo en común, y es que en su mayoría la correlación es baja negativa, por lo que las variables se relacionan inversamente, es decir, cuando una es alta, la otra será baja. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, se evidenció que el funcionamiento familiar está relacionado con la conducta agresiva infantil, ya que si el funcionamiento familiar en el hogar es bueno, las conductas agresivas serán bajas, según se evidenció en la muestra, ya que las relaciones familiares de los niños son buenas en su gran mayoría, por eso la relación es baja negativa, demostrándose así que el funcionamiento familiar en el caso de la muestra no influenció en la conducta agresiva. En lo que respecta a la correlación entre orientación suicida y funcionalidad familiar, se pudo observar que las correlaciones se encuentran en una baja negativa, es decir, que las variables se relacionan inversamente. Cuando el valor de alguna de ellas sube, el valor de la otra disminuye. Las escalas de orientación suicida y la escala de agresividad teniendo en cuenta sus diferentes factores y variables de la misma. En esta se encontró que la correlación entre la hostilidad y la percepción de la carga es muy baja. Entre hostilidad y baja pertenencia es muy baja, la correlación entre hostilidad y la capacidad adquirida es muy baja, y entre la hostilidad con el total tiene una correlación moderada. Por otra parte, la correlación entre ira y percepción de la carga es muy baja, ira y baja pertenencia es muy baja, ira y capacidad adquirida es moderada, y la correlación de ira con el total es moderada. También la correlación de agresividad con percepción de la carga es muy baja, agresividad con la baja pertenencia es muy baja, agresividad con capacidad adquirida es moderada, y la correlación de agresividad con el total es moderada. Además de los factores ya mencionados, se analizó la correlación correspondiente entre impulso de carga, dando como resultado una correlación nula. Otro factor analizado es la correlación entre impulsividad y baja pertenencia, encontrando una correlación muy baja. También se encontró la correlación entre impulsividad y capacidad adquirida, obteniendo como resultado una correlación muy baja. De igual manera, se realizó la correlación de impulsividad con el total del puntaje de la escala de orientación suicida para niños SON es muy baja. Por otra parte, se realizó el análisis de la correlación entre el total de puntajes de la escala de agresividad con los factores que se tienen en cuenta en la escala de orientación suicida, dando como resultado que la correlación presente entre el total con la percepción de carga es muy baja. Con el factor de baja pertenencia encontramos una correlación moderada, y con la capacidad adquirida su correlación corresponde a moderada. Posteriormente se midió la correlación correspondiente al puntaje de las escalas de la escala de orientación suicida para niños SON y la escala de agresividad niños SCONI, obteniendo como resultado una correlación entre estas moderada. En conclusión, todos los resultados mencionados anteriormente evidenciaron que la correlación entre la escala de agresión infantil SCONI y la escala de orientación suicida para niños SON se encuentra entre muy baja y moderada. Discusión de resultados. Bueno, los resultados encontrados son los esperados y se adaptan a muchas de las investigaciones realizadas y revisadas con anterioridad sobre las variables estudiadas. Estos resultados de ahora pues nos permiten reforzar premisas como que el funcionamiento familiar es uno de los factores importantes para la presencia o la ausencia de las otras variables, es decir,
que se encontró dentro de la investigación que si el funcionamiento familiar es favorable, la ideación suicida disminuirá o no se presentará en los niños. Igualmente con la conducta agresiva, es decir, los niños que tienen un buen funcionamiento familiar no presentan conductas agresivas o se presentan en menor medida. Y lo que nos quiere dar a entender que concordamos con muchas de las investigaciones que postulan que dependiendo del desarrollo de ese entorno familiar, estas variables pues aumentarán o disminuirán. Es importante mencionar que al momento de realizar la investigación la muestra no estuvo bajo condiciones controladas, por lo tanto los participantes fueron escogidos de forma aleatoria. Igualmente tuvimos dificultades porque el acceso a la población estuvo limitado por la aparición del COVID-19, por lo que tuvimos que optar realizar algunas actividades de forma virtual, lo que produjo que muchos padres de familia estuvieran presentes al momento de la recolección de datos. Y también queremos mencionar que hubo poca participación de este grupo etario ubicado en los 11 años. Igualmente y por último queremos mencionar para futuras investigaciones tener en cuenta esta minoría del 13,1% de los menores evaluados que obtuvieron niveles muy altos y altos de orientación suicida. Esto con el fin de que las futuras investigaciones se enfoquen en este punto y dicha cifra no escale a niveles más altos.